Hola chicos, muy buenas tardes. Soy yo otra vez el maestro Gabriel Ramos Servidor y les vuelvo a dar la bienvenida a los que se están incorporando a nuestro curso de 3 meses. Si hay alguien nuevo, si no, pues, espero que se encuentren muy bien. Espero que se estén cuidando mucho porque pues, la situación no está mejorando y se está poniendo más complicado, ¿no? Y ¿qué más comentarles, no? Ojalá hayan podido checar las dos temas anteriores de historia. Fue algo complicado hacer un resumen, fue algo complicado explicar la implicación social en una o dos sesiones, ¿no? Espero que si tienen alguna otra duda, me la hagan saber por medio del correo electrónico. Y ahorita vamos a entrar un poco más en el tema de pues la sociedad y las implicaciones que hay actuales, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cómo está la sociedad, vamos a hablar un poco de las estructuras, vamos a hablar un poquito de cómo se maneja estas estructuras y cómo influyen en un área súper importante que yo sí quisiera que ustedes la vayan considerando, pero va a ser un área que de las ciencias sociales que influye casi en todo lo que hacemos o todo en lo que hacen los grupos sociales, en lo que hacen los individuos, en cómo nos integramos a esta sociedad mexicana, a esta sociedad poblana, a esta sociedad que está en una transición, que está en un cambio, que está en una modificación, que realmente se ha tenido que reinventar por un rollo de una pandemia, se ha tenido que reinventar por el rollo de una pandemia y la economía, que es el punto de donde vamos a partir, híjole, ha dado un vuelco de manera diferente. Ojalá les sirva un poco esta sesión que son las estructuras socioeconómicas y vamos a ver también la legislación, cómo son las leyes. Ojalá les sirva esta presentación para entender la situación que se está viviendo. Y muchos de ustedes que están trabajando, muchos de ustedes que estaban trabajando, que eso da mucha pena, van a saber si realmente tenemos un futuro pues, alentador, positivo o bueno, o tenemos un futuro a lo mejor no tan, no con tanta luz, ¿no? Que a lo mejor tarde más de un año en que esto se reactive a como se estaba normalmente acostumbrado, ¿no? El país y como se estaba normalmente el Estado. Y mientras esto de la enfermedad no baje, pues va a haber más desconfianza de la gente por el que empiece a trabajar. Y pues vamos a empezar, les voy pasando la primera presentación. Y como dice, estamos ahorita en la cuarta sesión de Ciencias Sociales y espero que les dé y les arroje un poco de luz. Recuerden que estas áreas siguen siendo algo informativas, siguen siendo algo que ustedes tienen que entender, tienen que realizar de alguna forma algún resumen, hagan sus apuntes por favor, para que al momento de que ustedes realicen su examen, esas preguntas sean fáciles. Tengan mucho presente que estoy manejando los puntos importantes y los estoy explicando dentro de cada una de las presentaciones. Entonces, hay muchas cosas que no van a venir por escrito porque no queremos rellenarlos de información. Hay muchas que se las voy a comentar en ese momento, se las voy a explicar en estas presentaciones o en las clases para que ustedes lo tengan y lo pesquen de alguna forma. Primero, antes que nada, les estoy poniendo un cuadro. Este cuadro explica las estructuras que existen ahora en la actualidad y cada una estructura la vamos a ir viendo de manera general. El cuadro es un mapa, no es conceptual,
sí es conceptual, perdón, porque nada más tiene los conceptos, hay que entender los conceptos para poderlos explicar. Y vamos a ir viendo cada una de las etapas. Primero, definir qué es una estructura socioeconómica, definir un poco qué es la economía, definir un poco cómo se está la política y cómo se da de manera social. Y todo ejemplificado ahorita con el periodo que estamos viviendo. Esa va a tener una ventaja de que ustedes van a poder entender mejor cuál es el futuro que se viene. Yo realmente economía siempre se me ha hecho un área entretenida porque realmente sabes, ¿no? Cómo está tu situación, sabes cómo está la situación económica de los demás, sabes los problemas que se les pueden presentar, sabes las necesidades, aquí son necesidades que tiene la gente y la sociedad, y que si estas necesidades no se van satisfaciendo, ocasiona una cantidad de problemas que los hemos venido platicando, que va desde el desempleo, que va desde la inseguridad, que va desde la criminalidad, enfermedades como la drogadicción, el alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es el cuadro general y voy a empezar bloque por bloque. Primero, ¿qué es una estructura? Una estructura, como dice ahí en la presentación, es un sistema, ¿no? Es es una institución, si lo definen así, la que constituye una sociedad. Y esas instituciones sociales son el enramado, el entarimado, las raíces, que como cuando se creó una sociedad, se crearon estas tres tipos que dice ahí. Es decir, los tres tipos, unas estructuras sociales, unas estructuras políticas y unas estructuras económicas. Y todas estas van a dar la estabilidad, van a dar las directrices, la manera de cómo debe de ser esta sociedad. Y ellas van a ir regulando todo esta transición de sociedad y todo el vivir de manera diaria. Realmente una estructura, si no es fuerte, si no está bien cimentada, si no está bien planificada, si alguna de estas estructuras no trabaja o funciona correctamente, ocasiona que todo el sistema se puede llevar o se puede caer, o se puede modificar. ¿Cómo se modificaría nuestro sistema? Que alguna estructura de este tipo como que no trabaje. La única manera es, nosotros como sociedad tenemos la capacidad de ejercer nuestro derecho de mover a la gente que está a cargo de estas estructuras, con el hecho de generar voto, con el hecho de cambiar esos líderes, de cambiar esos jefes, de modificar que las estructuras sean mejores, de expresar nuestra opinión. Realmente todas las estructuras tienen ese sistema que deben de trabajar para el pueblo y por el pueblo. No sé, ahora sí parezco político, no sé quién decía esas frases. A lo mejor le habrán oído por el señor AMLO, pero realmente no creo, porque lo que menos está pensando es en el beneficio o en el bienestar social. Realmente él lo único que está pensando es cómo sacar agua de un lugar para ponerlo en otro. Ahorita acaban de hacer algo terrible, que es eliminar todos los programas sociales. Si no existe un bienestar social en una nación, híjole, la gente va a estar en descontento, a pesar de que hayan creído en alguien que los iba a gobernar correctamente. Y si no satisfacen o no llenan sus necesidades o no les dan al mínimo una herramienta para poder producir, generar dinero, comprar productos y comer, va a haber un índice de descontento altísimo. Hay de tres tipos. La primera es la social, la segunda es la política y la tercera es la económica. Vamos a ir viendo cada una bloque por bloque. La primera o el primero, antes que nada, ¿qué es la economía?
La economía es un área, es una disciplina que se encarga de la administración de los bienes que se van que se consumen, o los bienes que un país produce, o los bienes que el dinero, las contribuciones, que también son los impuestos, y las empresas. Toda esta área se va a encargar de alguna forma de repartir esos recursos en la economía, o la gente que estudia economía, es cómo repartir estos recursos para que la gente tenga sus necesidades fundamentales pues completamente llenas, ¿no? Las necesidades de la población. Si ustedes me dicen, bueno, aquí les estoy poniendo varios ejemplos, voy a volver a poner mi cursor para que ustedes lo vean de manera visible. Primero, ¿qué son los bienes de consumo? Es decir, en una economía, independientemente de que haya dinero, el dinero normalmente se recauda de algún lado, ¿no? Se recauda, como yo les mencionaba en la mexicana, de los impuestos, se recauda de lo que produce México. Nuestra producción principal era agrícola, también de las exportaciones y las importaciones, también del dinero que entra de las remesas de adentro hacia afuera y viceversa, también de las inversiones que se llegan a hacer o los tratados comerciales que se llegan a hacer con alguna otra nación. Y además de eso, ese dinero que se recauda tiene que de alguna forma repartirse para que la sociedad de alguna forma tenga esos recursos. La economía se complementa de áreas como el derecho, la administración, la política, sirve también para estas áreas, para reanimar esta área en específico. ¿Por qué les puse la guerra? Porque la guerra es un negocio para las industrias que producen armamento o ejército, y lo puse en específico por el país de Estados Unidos. Hay algo que se le conoce como el Producto Interno Bruto. Es qué es lo que más produce el país para sostener su economía, para sostener el comercio, sostener la venta, la compra, la demanda, los precios. Y Estados Unidos, ellos tienen como Producto Interno Bruto, Producto Interno Bruto, perdón, la industria de la guerra. Nosotros, nuestra área del Producto Interno Bruto es la agrícola, pero ya se ha complementado ahora también. Agreguen el turismo, es otra área que también en México se está volviendo un área que nos está dejando dinero. Ahorita no hay turismo por el hecho de que la gente no tiene la confianza de viajar, independientemente de que antes la desconfianza era por la criminalidad y la inseguridad, ahora es por el hecho de que de manera mundial la gente no está viajando por el hecho de que se puedan contaminar, ¿no? ¿Y qué es en específico la producción? Hay una buena cantidad de empresas que se dedican a producir. Pueden producir bienes, bienes materiales o bienes inmateriales. Pueden producir servicios, pueden ofrecer apoyo, pueden ofrecer. El caso de que cuando en una economía hay empresas, realmente las empresas sostienen esa economía. El hecho de las empresas haciendo y produciendo es un sistema que se ha venido copiando y que hemos venido teniendo muchas naciones, y que parte de algo y de Estados Unidos y de Inglaterra, que se llama el capitalismo. El hecho de producir y de que esos recursos también se acaparen, ¿no? La gente que produce, los empresarios que producen, se vuelven millonarios. Siempre hay muchos ejemplos, desde Salinas Pliego, desde el Grupo Salinas, desde el señor Carlos Slim, desde empresarios que estuvieron en Estados Unidos y que tienen, como el señor Donald Trump, por eso ganó las elecciones y puede que vuelva a ganar, no se sabe, porque realmente él fue un empresario, no era un político, y la economía es la que sostiene los países, no realmente la política.
porque la política, bueno, trabaja a la par, pero la economía, el dinero mueve dinero. El dólar a veces mueve también a las industrias, a las empresas, y ese mismo dólar es el que hace que en muchas de las ocasiones el comercio sea, fluya. Nosotros y cualquier otro país que se preste de comercializar, tiene que buscar de alguna forma capitalismo, ¿no? El capitalismo lo único que también ocasiona es que el dinero no se reparta de manera equitativa. Normalmente los capitalistas o los empresarios son las personas que tienen la mayor cantidad de recursos, y la parte de abajo de la escala son es decir, el proletariado, son los que menos tienen. ¿Cuáles son las necesidades de la población? Realmente las necesidades básicas, primero es alimentación, primero es casa, quesos, después es vestido, después es sustento, realmente. Y ahorita una necesidad fundamental es salud. Y el gobierno se ha visto rebasado en el ámbito de la salud porque no tenía los recursos, y creo que ningún país tenía los recursos en el ámbito de la salud o de la seguridad social para poder combatir una pandemia. Nadie lo tenía. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si esas necesidades, si alguien quiere buscar la información, son varias, y es una pirámide, se le conoce como la pirámide de Maslow. En esa pirámide se establecen cuáles son las necesidades básicas del hombre. Esta pirámide se utiliza para muchas áreas, se utiliza desde política, se utiliza desde economía, se utiliza para también psicología, se utiliza también para comunicación, porque todas estas áreas tienden a saber, para mercadotecnia y publicidad, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la gente y cómo dárselo, vendérselo, convencerlo? También los medios masivos de comunicación también se encargan de saber las necesidades de la población, y lo que normalmente necesita la población a veces, híjole, son muchos aspectos, y las instituciones o las estructuras sociales tienen que de alguna forma llenar esas necesidades. ¿Qué más? Dicen que cuando los comercios o los comerciantes prosperan, también, y cómo operan y cómo se hace la venta de esos productos, eso también es algo súper importante de la economía, el saber el funcionamiento de cada comercio, porque este modelo también se le parte a la sociedad y le dice: tú puedes puedes incorporarte a empresas que se dedican al comercio, o tú puedes generar tu propia empresa para poder comercializar y prosperar y operar de alguna manera como empresa, ¿no? Darle a lo mejor, además de darle oportunidad de recursos y comercializar producto y obtener ganancias y utilidades. El capitalismo busca sus utilidades, invierte, pero también busca que tengan ganancias, busca que tengan algo que pueden de alguna forma invertir o poner más empresas o cerrar empresas. Realmente el rollo del ser emprendedor es un rollo de manera muy explicado, comercializado. El hecho de que todo aquel que estudie una carrera se le capacita para tener una empresa. Además de que hay diferentes modelos en el que la economía va a influir, esas empresas o esas estructuras van a influir, ¿no? En las que es realmente la microeconomía, es la que se encarga de estudiar a los individuos, sus empresas y al gobierno. Todo lo que hay dentro: dinero, comercio, ventas, etcétera. Y la macroeconomía es cómo comercializa o cómo es la economía de una nación a nivel global. Aquí únicamente entran exportaciones e importaciones. Me paso con la que sigue. Primero, no sé si fue esa primero, a ver, déjenme, me regreso.
Creo que sí estaban en ese orden, o ya no sé. La economía, bueno, ya esa ya se las expliqué lo mejor posible. La segunda, la segunda es la política. Híjole. Aquí nos vamos a dar decates si me pongo a hablar de política, pero la estructura política que maneja México, la estructura política se planificó de esta forma, ¿no? El político o los partidos políticos es una estructura socioeconómica porque son los que rigen nuestras leyes y son los que rigen y generan eh, las normas que se deben de cumplir. Políticas, normas y reglas. Los gobiernos y los partidos realmente son los que dicen qué debemos de cumplir y qué no debemos de cumplir, que establecen los impuestos, establecen las directrices para poner una empresa, establecen grupos de trabajadores que también se les conoce como sindicatos. Y todos estos diferentes entidades influyen de manera global, no global, de manera local en cómo se va a gobernar una sociedad o cómo se va a gobernar un municipio o cómo se va a gobernar una entidad. Realmente la política, si ustedes me dicen cómo se estableció este sistema político, recuerden que México está sobre tres estructuras. La primera es el presidente, la segunda son los diputados y senadores y la tercera es el sistema jurídico. Creo que lo vimos en la clase anterior. El presidente es el que genera muchas ideas, genera muchas leyes, el presidente propone, el presidente sí da algunos mandatos, pero realmente no se manda solo, tiene que pedir la aprobación de una cámara de diputados y senadores, que ellos representan al pueblo, entre comillas, y representan a un partido y una ideología que tiene que luchar por esos derechos sociales, que tiene que luchar por esa economía mejor, que tiene que luchar por esa capacidad o esa necesidad que tiene en las sociedades por satisfacer el poder comer, el poder tener una casa, el poder tener créditos. Realmente los políticos y los empresarios se han visto envueltos en intereses, riqueza, corrupción, cohecho, y no han logrado ver el bienestar social. Y hay veces que esas expresiones de bienestar social son nada más por un momento y no saben o no creen que se necesite pensar en un futuro. Realmente el resolver, el tapar un agujero para abrir otro, qué es lo que está sucediendo ahorita, únicamente en un futuro o el siguiente gobierno que continúe va a cambiar todo o ya no va a hacer absolutamente nada o ya no va a haber dinero, porque también si les comento que las estructuras socioeconómicas se basan en el dinero, si no hay dinero para mover, ¿qué más se va a poder lograr hacer? ¿De dónde se va a sacar más? Subir la economía, los impuestos, subir los precios otra vez, vender todo más caro. Realmente esa dinámica de subir todo no nos beneficiaría en ninguna forma. Y siempre habrá ciertos grupos que van a ejercer una presión sobre esta estructura socioeconómica que es la política. Y como dicen, ¿qué tenemos que cumplir? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las normas? Ellos a lo mejor, muchos conocen de política, hay veces que no conocen de política y se la sacan de la manga o las inventan y en muchas de las ocasiones fallan y se equivocan, se erran, se realizan errar, no es erran de manera tajante, y yo siento que tienen que de alguna forma buscar
más el bien común que más el bien personal. Y se necesita gente muy preparada. La última estructura que yo les estoy poniendo aquí, y esta estructura siento que es una de las más importantes. No sé, déjenme ver si hay más. Ok, más estructuras. La estructura social. Una estructura social es una estructura que está dividida en la sociedad, ¿no? ¿Por qué haber clases sociales? Alguien me diría, bueno, ¿cómo se divide nuestra sociedad en la que nosotros estamos implícitos? ¿Qué es lo que la divide, no? Si yo les digo una clasificación de cómo son las clases sociales, la parte se divide en tres. La primera es un nivel el nivel alto. En ese nivel se encuentran gobierno, se encuentran empresarios, se encuentran personas de artistas, se encuentran gente que tiene los recursos para poder establecer esas empresas. Gente que maneja el capitalismo, gente que se encarga de sostener de alguna forma en los niveles altos, ya tienen sus necesidades satisfechas, las necesidades de Maslow, y de alguna forma esas necesidades, ya una vez que son satisfechas, ya ellos solamente se dedican a enriquecerse o de alguna manera a tener más recursos y bienes. Ese es el nivel alto. El nivel medio es la gente que trabaja, la gente que puede producir o puede estar en alguna de estas empresas. Todos estos tres niveles tenemos de alguna forma por trabajar un poder, se le llama poder adquisitivo. Es decir, de lo que ganas, tienes una capacidad de comprar y adquirir productos. Eso es lo importante en qué capacidad tenemos de acuerdo a un sueldo. El nivel medio tiene pues esa oportunidad de tener una vida más acomodada y tener trabajo, porque el trabajo va de la mano de la preparación, por eso ustedes se están preparando, porque quieren tener un mejor nivel. Y realmente entre más sube uno, más estudios se necesita, aunque en muchas de las ocasiones ni se apliquen o de alguna forma ni se vean reales esos niveles, ¿no? Y el nivel bajo, que es el que a lo mejor estamos muchos, y ese nivel es el de la gente del campo, es el nivel de la gente que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso a recursos, que no tiene acceso a un trabajo bien pagado, que no tiene acceso a servicios de salud y que se dedica a lo mejor a oficios, y esos oficios pues lo único que les da es vivir al día, híjole, y sufren como no tienen idea. ¿Por qué van a sufrir como no tienen idea? Pues porque realmente la sociedad no les ha dado la oportunidad de subir en niveles. ¿Qué más hay en esta clase? La iglesia. La iglesia es una estructura, es el clero, es una herramienta que trabaja a la par del gobierno para mantener a la gente tranquila, para que si hay alguna inconformidad, se le apacigüe con el hecho de que tienen que aguantar, con el hecho de que va a haber mejores tiempos, con el hecho de que hay que, hay que rezar mucho. Realmente la iglesia de manera general maneja la idea de que entre más pacífico esté la gente, mucho mejor, y ese proletariado que dice ahí lo vas a poder controlar, lo vas a poder mantener, lo vas a poder tener en una paz, aún a pesar de que no tenga ni para comer. Hay veces que ahorita dicen, bueno, ¿por qué la gente se ha alejado de la iglesia? Pues porque la iglesia se ha vuelto una entidad socioeconómica de ricos y ese dinero pues no le llega de alguna manera al proletariado, ¿no? Y ellos también buscan atraer agua a su molino porque si recuerdan en la clase de historia, realmente la iglesia se ha enriquecido a mansalva, se ha enriquecido de manera indiscriminada y no ha visto por la sociedad, porque pues, realmente
el lado espiritual es algo súper importante para la gente del nivel bajo. ¿Qué más? Creo que nada más. Creo que estas estructuras socioeconómicas que ustedes están entendiendo y comprendiendo son las que van a ir dando y aportando factores positivos y negativos, y se tienen que unir, trabajar en conjunto, poner de alguna forma de acuerdo, porque si alguna de estas empieza a fallar y la otra no ayuda, los sistemas políticos pueden caerse, los gobiernos pueden caerse, las sociedades pueden levantarse en armas, o pueden quitar las instituciones. Una de las estructuras socioeconómicas que influye mucho en esa manipulación es el medio masivo de comunicación, que hace que la gente se masifique, que haga cosas que no necesita, que compre productos, que compre servicios, que compre cosas sin sentido, que gaste en cosas que no deberían de gastar. Los medios masivos han hecho que nos alejemos de la realidad, si la realidad es de pobreza, si la realidad es de problemas, nos distraen, es la herramienta principal y número uno para la distracción, y esa pues, nos da fútbol. En nuestros tiempos era fútbol y telenovelas, ¿no? Ahorita no sé cuál será, bueno, no quiero meterme en relajos, pero realmente es eso, ¿no? Hay que entender que estas estructuras pues, de alguna forma nos van a dictar, ¿no?, cómo es nuestra sociedad. No se ve un futuro muy halagador, no se está generando empresas que ofrezcan muchas bolsas de empleo. Sí hay chamba, pero mal pagada y con gente que a lo mejor no tiene un alto grado de preparación y no se les puede dar unas mejores oportunidades laborales, ¿no? Eso es lo bueno, que ustedes están en este momento, pues de alguna forma, subiendo esas oportunidades laborales, porque lo que quieren es que esto se siga manteniendo y el dinero se siga manteniendo en la parte de arriba. Ahora voy a explicar un poquito qué es la legislación mexicana. Nuestro sistema, nuestro país se rige bajo una normativa. ¿Qué son las leyes, las normas y las reglas? Son dictámenes, son acciones que los que vivimos dentro de esta sociedad tenemos que cumplir. Y esas tres instituciones que yo les dije, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, establecen ciertas leyes. Y esas leyes, de manera general, rigen y están escritas en un documento que se generó desde hace mucho tiempo, que es la Constitución de 1917, pero esa Constitución es la que dice cómo está constituido este país y cómo se tiene que trabajar y cómo se tienen que generar estas leyes. Y hay una lista aquí de todos los tipos de leyes de legislaciones mexicanas. Hay la ley general, o la que nos rige, es la Constitución política. Hay leyes que rigen de manera a todo el país. Hay leyes que rigen estos códigos. Los códigos son diferentes porque los códigos establecen más diferencia entre un código y una ley. Establecen los lineamientos, los procesos, las formas que se tienen que hacer. Establecen además las maneras en las que se tiene que trabajar. Y estos códigos son los que se van a ir manejando e ir modificando. Dentro de esos códigos hay leyes. El código es el libro completo. Las leyes, hay ley general de salud, hay leyes que reglamentan muchas cosas, la atención médica, la investigación, la salud. Hay normas, es decir, estatutos que se tienen que cumplir a nivel nacional y a nivel instituciones. Y esas normas, realmente, si la gente no las cumple, eso es lo interesante de la moral. La moral es una disciplina que establece las políticas, normas y reglas. Si la gente dentro de las sociedades no las cumple, estas políticas, normas y reglas, tiene siempre implícita una sanción. Espero que
que haya sido una explicación lo más amplia. Voy a tratar de ponerles mayor información dentro de los dentro del documento en PDF, y cualquier cosa nos estamos viendo y oyendo. Mándenme sus dudas al correo electrónico. Que les vaya muy bien. Gracias.